todos los seres humanos necesitamos tener una esperanza. Todos los seres humanos necesitamos esperar algo para podernos mantener caminando y viviendo cada día. A veces son esperanzas un poco más materiales, otras son un poco más emocionales, pero indistintamente la esperanza es algo fundamental en nuestra vida. La realidad es que todos nosotros estamos en este país, por ejemplo, porque tuvimos en algún momento esperanza. Esperanza de una mejor vida, esperanza de trabajo, esperanza de algo. Incluso hemos venido a la iglesia esperando algo. Hemos tenido la esperanza de que en la iglesia Dios nos va a hablar, Dios nos va a cambiar. O muchas veces muchas personas vienen como quien dice sin esperanza a la iglesia, pero en realidad trae la esperanza de que en la iglesia van a encontrar esperanza. Y eso es bien importante que lo tengamos en mente y que lo tengamos siempre presente. Porque hoy seguimos en nuestro estudio de Romanos capítulo 12. Y hoy entramos a la primera parte de Romanos 12:12. Ustedes saben lo que hemos estado haciendo en el libro a los Romanos en el capítulo 12. Hemos estado estudiando la verdadera vida cristiana y las características de la verdadera vida cristiana. Y dijimos al mero principio, Romanos 12:1 y 2, que la base de la verdadera vida cristiana es una vida consagrada al Señor, una vida entregada al Señor, una vida que renueva su entendimiento en el Señor. Hemos dicho que la vida cristiana verdadera es una vida de amor, una vida que usa los dones y los pone al servicio de Cristo. Y el domingo pasado decíamos que la verdadera vida cristiana es una vida que realmente tiene diligencia en las cosas que requieren diligencia, y el reto que les hicimos el domingo pasado fue el reto a vivir una vida diligente, una vida de entrega, una vida donde la pereza no tiene lugar, sino la diligencia en las cosas que requieren diligencia, las cosas más comunes como el trabajo, la familia, pero también las cosas más profundas como es la oración, como lo es el ayuno, como lo es la búsqueda de Dios, la alabanza, la adoración, la gratitud, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que podemos poner en práctica todas estas cosas, podemos poner en práctica la diligencia y los dones y el amor, y lo podemos hacer de una manera tal que en nosotros no haya gozo. Lo podemos hacer de una manera tal que lo hagamos por obligación. Oh, tengo que trabajar y ni modo, y es una carga, y tengo que orar, pues ni modo, Señor, tú sabes que no quiero orar, pero tengo que orar y ni modo, lo voy a hacer. O tengo que ir a la iglesia, pero no lo quiero hacer, pero no me queda de otra, es un mandato. A propósito, en ese punto hay algunas personas que van a decir, si no tengo ganas, mejor no lo hago. No es cierto, la Biblia no lo pone de esa manera. Es como quien dice, realmente no tengo ganas de obedecer la ley en cuanto a la velocidad que hay en la carretera, entonces lo voy a hacer, y cuando el policía me para, me pregunta ¿por qué iba 25 millas arriba del límite de velocidad? Le digo que no tenía ganas de ir a 55. Yo no creo que eso nos funcione mucho. Yo creo de que no nos va a rescatar de nada. Déjeme decirle, las cosas del Señor tenemos que hacerlas. Y no es excusa decir, no tengo ganas de ir a la iglesia, no voy a ir porque no tengo ganas. Es mejor no ir si no tengo ganas, no es cierto. La Biblia dice claramente que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No voy a leer la Biblia porque no tengo ganas de leer la Biblia, no es cierto. La palabra del Señor nos dice que decíamos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Son mandatos. Ahora bien, la vida cristiana verdadera no vive en función del mandato de hacerlo. La vida cristiana verdadera necesita del gozo de Dios. Escuchen bien, necesita del gozo de Dios para que lo que hagamos nos traiga el gozo que Dios quiere que tengamos. Dios no es un amargador de vida. Dios no está en el negocio de ver qué tan felices somos sin Él y qué tan infelices somos con Él. Dios no está en ese negocio. Dios está en el negocio de mostrarnos lo infelices que realmente somos
somos sin Él y lo increíble y maravillosamente felices que podemos ser con Él y en Él. ¿Y por qué comencé hablando de esperanza y ahora estoy hablando de gozo? Gracias por preguntarme, déjenme contestarles la pregunta. La realidad es que la verdadera vida cristiana es una vida de gozosa esperanza. Vea usted lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 12. Dice 3 cosas que son los mensajes de los 3 siguientes domingos. Bueno, de los 2 siguientes y hoy. Romanos 12, 12 dice, repítanlo conmigo, está en pantalla, es la Filmina número 2. Repita, Filmina, en nota de qué edad vengo, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando era Filmina, verdad? Está en pantalla, Romanos 12, 12. Léalo conmigo, dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Hoy vamos a concentrar nuestros esfuerzos en las primeras 4 palabras de este versículo. Gozosos en la esperanza. Gozosos en la esperanza. Y lo primero que necesitamos entender es qué significa la palabra esperanza. Pues la palabra esperanza significa, como decíamos en la introducción esta mañana, que esperamos algo. Esperamos algo, eso es esperanza, esperar algo. Amén. Ahora bien, hay una diferencia entre el concepto moderno de esperanza y el concepto bíblico de esperanza. El concepto moderno de esperanza trae un gran sentido de inseguridad. Hay incluso algunas personas, por ejemplo, que se casan con la esperanza de durar hasta que la muerte los separe. Pero cuando platicamos con ellos, ellos dicen, la esperanza es esa, pero la posibilidad del divorcio es fundamental, es parte de esa esperanza. Mucho de hoy en día es una esperanza en ese sentido. Espero que me vaya bien en el examen, he estudiado para el examen, espero que me vaya bien. No sé si me va a ir bien, ¿sí? Pero eso es lo que espero. Voy a trabajar lo mejor que pueda, espero que me den un aumento de sueldo. No necesariamente va a venir un aumento de sueldo aunque trabaje muy bien, pero eso es esperanza. Ese es el concepto moderno de esperanza, de esperar algo. Pero el concepto bíblico, el concepto del Nuevo Testamento de esperanza es totalmente diferente, porque la esperanza en el Nuevo Testamento, la esperanza de la cual Dios nos habla, es algo seguro. No hay duda al respecto cuando la Biblia habla de la esperanza cristiana. Sea pues que lo que el cristiano espera a la luz de las Sagradas Escrituras es seguro. Lo que el cristiano espera a la luz de las Sagradas Escrituras es seguro. ¿Y por qué es eso? Porque regularmente en el mundo moderno, cuando hablamos de esperanza, es que esperamos algo que nosotros podamos conseguir, o esperamos algo que alguien, otro ser humano, nos pueda dar, o esperamos algo que las circunstancias puedan producir. Pero la esperanza de la cual nos habla la Biblia es muy diferente, porque la base y el objeto de la esperanza suya y mía en Cristo está basada en la mismísima persona de Dios. Y para eso les voy a invitar a leer conmigo, y una vez más está en pantalla, en el Salmo 65 y el versículo 5. Las Sagradas Escrituras nos dicen en Salmo 65, 5, y a ver si lo quieren leer conmigo también esta mañana, así estamos, por lo menos estoy seguro que están vivos, no tengo que llamar al 911 para que los vengan a llevar. Dicen las Sagradas Escrituras, con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Y usted me va a decir, qué bonito, está en el Antiguo Testamento, hermano. Pues déjeme decirle que en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 15 y en el versículo 3, también nos habla de esta esperanza. Dice la Escritura, dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 15, versículo 13. Dice, y el Dios
hermanos amados, no hay contradicción más grande que un cristiano desesperanzado. Repito esto, no hay contradicción más grande que un cristiano desesperanzado. ¿Por qué? Porque el Dios en quien confiamos es el Dios de toda esperanza. Y nos ha dado el Espíritu Santo para que abundemos. La palabra abundar ahí da la impresión que usted agarra un vaso y le echa agua y ya está lleno y le sigue echando agua y sigue derramándose. Así que la idea es para que nosotros nos derramemos en esperanza. ¿Están conmigo, hermanos? Ahora, el secreto para que esta esperanza sea nuestra es renunciar. Escuchen bien esto, porque el problema por los cuales los cristianos tenemos una esperanza floja en Cristo es porque pensamos que nuestra vida cristiana depende de nosotros. Es porque pensamos que nosotros nos tenemos que terminar de ganar la salvación. Porque pensamos que nosotros tenemos que terminar de ganarnos las bendiciones de Dios. Lo que necesitamos hacer es renunciar a poner nuestra esperanza en nosotros mismos, renunciar a poner nuestra esperanza en las riquezas, en las amistades, en los contactos, en nuestros propios talentos, y en las buenas obras, en la religión, en la condición socioeconómica que tengamos, y comenzar a poner nuestra esperanza en el Dios, creador del cielo y de la tierra, quien es poderoso, a quien hemos exaltado en esta mañana con los cantos y que nos ha llevado a entender la magnitud y la grandeza de Dios. Cuando ponemos nuestra esperanza en ese Dios, entonces vamos a poder sobreabundar en esperanza. Déjenme decirles algo. La esperanza en general y la esperanza en Dios en especial es importante porque nos motiva para seguir adelante. Es interesante que Pablo habla de la esperanza en el versículo 12. En el versículo 11 Pablo ha dicho: nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que del Espíritu. Esa es la versión internacional. En la versión tradicional, la Reina Valera dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y Pablo inmediatamente entra con el tema de la esperanza. ¿Por qué? Porque la motivación que ustedes y yo necesitamos tener para servir con fervor a Cristo, para ser diligentes en las cosas de Cristo, para perseverar en la fe hasta el fin, lo que necesitamos hacer es tener la esperanza en Cristo. No en nosotros, no en ti, en Cristo. No en el pastor, en Cristo. No en la religión, en Cristo. No en los padres, en Cristo. No en la sabiduría, en Cristo. No en las amistades, en Cristo. Cuando ponemos nuestra esperanza en Cristo, eso nos motiva a seguir adelante. Pero no solo nos motiva, también nos protege. La esperanza es una protección. Es una protección emocional. Hay tantas personas hoy en día con problemas emocionales precisamente porque sienten que sus vidas no tienen salida, que están en un túnel, y cuando miran la luz al final del túnel creen que es un tren que le viene encima. Entonces están con esa situación, pero la esperanza nos protege también de los problemas emocionales, de los problemas espirituales e incluso hasta física. ¿Por qué? Porque muchos de los suicidios, como hablábamos al principio, son producto de la desesperanza que la gente tiene. Eso nos lo dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Y este lo tengo en la versión internacional. Siempre me gusta meter un texto por ahí de la versión internacional. Dice la palabra: nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio. Y vean, escuchen bien esto. Protegidos por la coraza de la fe y del amor, y por el casco de la esperanza de salvación. Qué interesante que la esperanza entra en ¿dónde? En la cabeza. ¿Por qué? Porque es allí donde la esperanza nos ayuda a motivarnos a seguir adelante y nos protege de los ataques del enemigo, que es el desánimo y la duda. La esperanza. Ahora, quizás nos tenemos que preguntar en esta mañana es: ¿en qué consiste esta esperanza? ¿En qué consiste esta esperanza? ¿Qué es lo que